Muy buenas tardes. Siendo las 13 horas del 4 de noviembre de 2019, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con gusto y conforme a sus indicaciones, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, la magistrada Claudia Díaz Tablada y el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del reglamento interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 14 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades responsables, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Compañera magistrada y magistrado, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretario José Luis Bielma Martínez, de cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 818, 820 y 854, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Díaz Tablada, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer lugar, doy cuenta con los juicios ciudadanos 818 y 820, en los cuales se propone su acumulación correspondiente al municipio de Villaldama, en el que los actores, en sus calidades de autoridades auxiliares, reclaman del ayuntamiento respectivo una remuneración adecuada por el ejercicio de sus funciones. En el proyecto se propone conceder la razón a los accionantes, dado que constitucionalmente tienen derecho a recibir una remuneración adecuada por el desempeño de sus cargos, y de actuaciones se acredita que en el presupuesto de egresos 2019 el Cabildo omitió establecerla. También se razona que corresponde al ayuntamiento, a través de su cabildo, determinar los conceptos y montos de tales remuneraciones con plena independencia y autonomía, conforme a su disponibilidad presupuestal. Por otra parte, se explica que no es dable ordenar el pago de las remuneraciones relativas al ejercicio 2018, dado que se trata de un presupuesto ya ejercido que no contempló esa partida. Empero, lo procedente es que reciban su pago a partir del 1 de enero del presente año. En ese sentido, se propone ordenar al ayuntamiento atinente contemple el pago de una remuneración en los términos precisados en el apartado de efectos del proyecto, que, entre otros parámetros, se fija que el mismo no sea inferior a un salario mínimo diario, vinculando al Congreso del Estado para su cumplimiento. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 854 promovido por Julián Cotlami Cocotle, en su calidad de síndico del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, quien reclama la omisión de pago de sus dietas correspondientes a la segunda quincena de marzo a la primera quincena de septiembre, misma que se propone como fundada, según se explica. La propuesta razona que, teniendo en cuenta el marco legal, todo servidor público del Estado y de los municipios, mientras dure su encargo, tienen derecho a recibir, en forma permanente, una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, conforme a los propuestos de los egresos correspondientes, la cual se estima fundamental para garantizar el adecuado desempeño de los cargos de representación popular. Entonces, su supresión o cancelación supone una afectación grave al derecho a ejercer el cargo, pues con ello no solo se afecta el derecho del titular a obtener una retribución por el ejercicio de su función, sino también los fines que subyacen a dicho ejercicio, como es precisamente el pleno ejercicio de la representación popular que ostenta. Por tanto, si en el caso el ayuntamiento al rendir su informe no logró destruir la omisión atribuida por el actor, la propuesta propone ordenar al ayuntamiento, a través de su tesorería, pagar a éste la dieta reclamada, para no continuar vulnerando su derecho político electoral de ejercer el cargo para el efecto que fue electo. Es la cuenta, magistrada, magistrados.
Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, están a su consideración los asuntos de cuenta. Magistrados, en congruencia con la postura que he asumido respecto del tema de agentes y subagentes municipales y la remuneración que les corresponde, solamente de manera muy breve voy a pronunciarme por la emisión de un voto concurrente en esta parte, en donde yo he sostenido la existencia de una omisión legislativa y de la necesidad de vincular al Congreso para la eficacia del derecho fundamental violado. Solamente en ese aspecto me apartaría de las consideraciones. No sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de la propuesta. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con los proyectos de cuenta, con la precisión que en el caso del juicio ciudadano 818 diagonal 2019 y su acumulado, emitiré un voto concurrente en los términos de mi participación, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 818 y su acumulado, así como 854 todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión del voto concurrente anunciado por parte de usted, magistrado presidente, en el juicio ciudadano 818 y acumulado de este año. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 818 y su acumulado se resuelve. Primero, se acumula el juicio TEP-JDC-820 diagonal 2019 al diverso 818 también de este año, por ser este el más antiguo, debiendo glosarse copia certificada de los puntos resolutivos del presente fallo al juicio acumulado. Segundo, se declara fundada la omisión de reconocerles y consecuentemente otorgarles a los actores una remuneración por el desempeño como agentes municipales. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de Villaldama, Veracruz, dar cumplimiento a la presente sentencia en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones contemple en la Ley Orgánica del Municipio Libre la remuneración a los agentes y subagentes municipales por el ejercicio del cargo. Quinto, se multa a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Villaldama, Veracruz, en términos de lo señalado en la consideración séptima de esta sentencia. Sexto, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal que los datos de la medida de apremio impuesta sean incorporados al catálogo de sujetos sancionados. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 854 diagonal 2019, se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión de pago de emolumentos atribuido al Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, por parte del síndico municipal. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Rafael Delgado dar cumplimiento a la presente sentencia en términos de lo señalado en la consideración sexta de la presente sentencia. Secretaria Mariana Portilla Romero, le solicito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 833 de este año, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el juicio ciudadano 833 de este año, derivado del escrito de Rodrigo Fonseca de la Cruz, agente municipal del Ayuntamiento de Jaltipan, Veracruz, con la finalidad de controvertir la omisión del Ayuntamiento de otorgarle una remuneración económica a la cual tiene derecho. Se propone en el proyecto de sentencia que se actualice la figura de la eficacia refleja de la cosa juzgada, toda vez que la remuneración que ahora se alega ya fue materia de estudio en la sentencia dictada el 16 de octubre por este órgano jurisdiccional en el expediente TEP-JDC 797-2019 y acumulados, en el sentido de ordenar al Ayuntamiento de Jaltipan establezca una remuneración a partir del presente ejercicio fiscal 2019 con efectos extensivos a todos los agentes y subagentes municipales a partir de parámetros mínimos y máximos precisados en la propia sentencia. Resultado de ello es que se propone calificar como inoperantes los motivos de agravios relacionados con el tema de controversia que nos ocupa, al haberse actualizado la eficacia refleja de la cosa juzgada.
al resultarle aplicable al actor las consideraciones contenidas en el fallo citado, es que queda sujeto a que le sea prevista una remuneración conforme a los parámetros establecidos en la sentencia invocada y que la responsable deberá acatar en sus términos. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretaria. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Al no existir intervenciones, señor secretario, le pido que tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor del proyecto y en sus términos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con el proyecto. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 833 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 833 de este año se resuelve. Único, se actualiza la figura de la eficacia refleja de la cosa juzgada de conformidad con lo expresado en el considerando quinto de este fallo. Secretario Omar Brandi Herrera, dé cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 821 de este año, turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. A continuación doy cuenta con el juicio ciudadano 821 de este año, promovido por Desiderio Morales en su calidad de agente municipal de la Congregación Cruz de Naranjos, perteneciente al municipio de Tuxpan, Veracruz, quien controvierte, entre otras cosas, la omisión del citado ayuntamiento de otorgarle una remuneración por el cargo que ejerce. En primer lugar, se propone declarar como inoperantes los conceptos de violación que controvierten la omisión de pago proclamada por el actor, al estimarse que se actualiza la figura jurídica de la eficacia refleja de la cosa juzgada, ya que en la sentencia del juicio ciudadano 425 y acumulados del índice de este tribunal ya se resolvió respecto a la pretensión del actor, por lo que el promovente queda sujeto a lo que sea prevista una remuneración, conforme a los parámetros establecidos en la sentencia invocada. Por otra parte, respecto a las manifestaciones del actor en cuanto a que este tribunal realice la apertura de un incidente de incumplimiento de sentencia respecto al juicio 425 acumulados, se estima improcedente escindir dichos planteamientos, dando que en la fecha que se dicta la sentencia, este tribunal electoral ha resuelto la cuestión incidental relacionada con el tema en cuestión, pues se declaró incumplida la sentencia y se ordenó al ayuntamiento cumplirla, por lo que la pretensión final del actor ya ha sido colmada. Por último, dada la conducta contumaz de la autoridad responsable, se propone aplicar la medida de apremio consistente en una multa de 25 UMAS a cada uno de los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, ya que los ediles del citado ayuntamiento no cumplieron en tiempo y forma con las actuaciones emitidas por este tribunal. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el asunto de cuenta. ¿Alguna participación? Quisiera señalar que en este juicio ciudadano 825, anticipo que daré mi voto a favor, y si bien pues los planteamientos y las posturas que hemos tenido en estos asuntos de que solicitan la remuneración los agentes y subagentes municipales, hemos variado un poquito en el sentido de que, de mi parte, no estoy de acuerdo con el estudio que se realiza de la inconstitucionalidad de la omisión legislativa. Sin embargo, este asunto aplica la figura de la eficacia refleja de la cosa juzgada. De ahí que yo esté completamente a favor de este asunto, porque mi criterio pues ya fue sostenido en un asunto diverso donde pues yo hice el señalamiento de que en ese caso pues yo iba en voto concurrente a partir de que no consideraba necesaria realizar ese estudio de omisión legislativa y ni tampoco hacer la vinculación directa al Congreso del Estado. Es todo. Muchas gracias, magistrada. Bueno, fíjate, resulta interesante este planteamiento porque justamente a mí también me permite explicar un poco que en estos asuntos donde se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada, donde nosotros ya nos hemos pronunciado, incluso en asuntos donde ya hemos actualizado la misión legislativa como Minatitlán, que fue el JS 675 y sus acumulados,
ya la Sala Regional Jalapa el 4 de octubre pasado, en el JDC 320 y el JE 193-2019, pues ya confirmó este criterio de este tribunal, de manera que se está reconociendo que la necesidad de que el legislador ya determine en definitiva sobre la necesidad de incorporar en la ley orgánica municipal esta previsión de reconocer el derecho a la remuneración de los agentes y subagentes municipales. De manera que ahora creo que sí nos corresponde ya ir en esta línea y estar vigilando, por supuesto, el cumplimiento de nuestras determinaciones. No sé si habría alguna otra intervención, magistrado. De no ser así, le pido, secretario, que tome la votación, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de la propuesta. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz, ponente en el asunto de cuenta. Es mi consulta, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 821 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 821/2019 se resuelve. Primero, se declara que dentro del presente juicio ciudadano se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada en términos del considerando quinto de este fallo. Segundo, se impone a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, una multa en los términos establecidos en el considerando séptimo de la presente sentencia, por lo que se deberá proceder en términos de los efectos precisados en el mismo considerando. Tercero, gire ese oficio a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz a fin de que vigile su cobro o, en su caso, la haga efectiva a través del procedimiento respectivo. Cuarto, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal que los datos de la medida de apremio impuesta sean incorporados al catálogo de sujetos sancionados. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con los asuntos restantes sometidos a la consideración de este Pleno, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer lugar, doy cuenta con el juicio ciudadano número 836 de este año, correspondiente al municipio de Naranjo, Zamaclán, en el cual el actor, en su carácter de autoridad auxiliar, reclama del ayuntamiento respectivo una remuneración adecuada por el ejercicio de sus funciones. En el proyecto de cuenta se propone tener por no presentado el medio de impugnación en términos de lo dispuesto por el artículo 124 del reglamento interior de este organismo jurisdiccional en relación con el diverso 377 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en virtud de haberse desistido el actor de su demanda. En otro orden de ideas, doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos números 845, 846, 847, 848, 849 y 851, todos de este año, promovidos por diversos agentes y subagentes municipales de varias localidades de Coyucla, Veracruz, en los que se propone tener por no presentados los medios de impugnación en términos de lo establecido en el artículo 124, fracción tercera del reglamento interior de este tribunal electoral. Lo anterior porque los actores se desistieron de la acción intentada, compareciendo ante este organismo jurisdiccional a ratificar sus escritos de desistimiento, lo que genera certeza a este tribunal que efectivamente es su voluntad de desistirse a su entero perjuicio. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 865 de la presente anualidad, promovido por Elías Dorantes Marín, quien controvierte, entre otras cuestiones, la omisión del Ayuntamiento de Mihuaclán, Veracruz, de otorgarle una remuneración económica por el desempeño de su cargo como agente municipal de la localidad de Mirador. Al respecto, la ponencia propone desechar de plano la demanda al actualizarse la causal de improcedencia relativa a la falta de legitimación por parte del actor, en razón de que el incoante promueve el presente juicio como agente municipal de la localidad de Mirador perteneciente al municipio de Mihuaclán, Veracruz. Sin embargo, de las constancias que obran en auto se advierte que tiene la calidad de suplente. Por esta razón es que se propone desechar de plano la demanda. Por último, magistrada, magistrados, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 868 de este año, promovido por Gonzalo Vicencio Flores en contra de la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena de resolver la queja identificada con la clave CNHJ /ver /352/19.
Al respecto del informe circunstanciado y demás constancias que integran el expediente, se advierte que dicho órgano partidista ya emitió la resolución correspondiente. Por lo anterior, es que para este órgano jurisdiccional ha quedado colmada la pretensión del actor en virtud de que la responsable ha solventado la omisión inicialmente planteada, de tal manera que el derecho del recurrente ha sido atendido, tal como lo reclama en su demanda. De ahí que sea evidente que el juicio ciudadano es improcedente al haber quedado sin materia, pues al dejar de existir oposición de intereses o bienes jurídicos, ya no tiene objeto práctico iniciar el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia, siendo conducente desecharlo en términos del artículo 378, fracción 10ª del Código Electoral del Estado de Veracruz. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Señora magistrada y señor magistrado, está a su consideración los proyectos de cuenta. Secretario, de acuerdo, al no existir intervenciones, tome la votación que corresponda, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con la cuenta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con la totalidad de los asuntos de cuenta, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 836, 845 al 849, 851, 865 y 868, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 836, diagonal 2019, se resuelve. Único, se tiene por no presentado el medio de impugnación promovido por José Carlos Prianti Pérez, quien se ostenta como agente municipal de la Congregación Diego González, perteneciente al municipio de Naranjos, Amatlán, Veracruz. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 845, diagonal 2019, se resuelve. Único, se tiene por no presentado el medio de impugnación promovido por Juan José Texco Álvarez, quien se ostenta como subagente municipal de la localidad El Panorama, perteneciente al municipio de Coyutla, Veracruz. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 846, diagonal 2019, se resuelve. Único, se tiene por no presentado el medio de impugnación promovido por Adolfo Urbina Reyes, quien se ostenta como agente municipal de la localidad Chicoaloque, perteneciente al municipio de Coyutla, Veracruz. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 847, diagonal 2019, se resuelve. Único, se tiene por no presentado el medio de impugnación promovido por Gilberto Gómez Santiago, quien se ostenta como subagente municipal de la localidad San Andresito, perteneciente al municipio de Coyutla, Veracruz. De igual forma, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 848 de este año se resuelve. Único, se tiene por no presentado el medio de impugnación promovido por Cirilo Santiago Marcos, quien se ostenta como subagente municipal de la localidad La Chaca, perteneciente al municipio de Coyutla, Veracruz. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 849, también se resuelve. Único, se tiene por no presentado el medio de impugnación promovido por Mariano León Jiménez, quien se ostenta como subagente municipal de la localidad Colonia Guadalupe, perteneciente al municipio de Coyutla, Veracruz. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 851, diagonal 2019, se resuelve. Único, se tiene por no presentado el medio de impugnación promovido por Cruz Matías Juárez, de la localidad Cruz Verde, perteneciente al municipio de Coyutla, Veracruz. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 865, diagonal 2019, se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentada por Elías Dorantes Marín. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 868 de este año se resuelve. Único, se desecha la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales presentada por el actor. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 13:28, se da por concluida.